vamos al sur de la provincia de Formosa. Allí está Rufino Pérez, un docente. Lo saludamos. ¿Cómo te va, Rufino? Hola, Rufino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel, ¿me escuchás? Sí, perfectamente, perfectamente. Tenés esa, Bien, esa, esa pared verde fluo impresionante, ¿eh? De fondo. Está bueno eso, ¿eh? Se destaca. estamos acá en los estudios de la 98.5. Ah, Estábamos en nuestro programa, acá el programa invitado, ahora como estamos en vacaciones, buenísimo. invitado al programa Impacto Informativo del amigo Ángel González. Muy bien, muy bien. Bueno, parte de la cadena Aires de Libertad, me parece que es, ¿eh? Así Sí, es, bien. sí, así es. Bueno, Rufino, a ver, hoy más temprano tenía mi programa en Radio Parque y vos hiciste un comentario que me llamó mucho la atención, que estábamos hablando Sí. del gran problema de decadencia que tiene la educación formoseña. ¿Cuál es, dónde empezó el problema de estos malos resultados que tienen muchos, bueno, el sistema en sí, el sistema que está en crisis, ¿no? Del sistema educativo? Y vos decías, hubo una resolución que tomó el Ministerio de Cultura y Educación y a partir de ese momento la educación formoseña tiene inconvenientes. Porque vos decías, se priorizó, se dejó de lado la enseñanza de contenidos, supuestamente para enseñar capacidades, ¿no? Esto es una, no es una menor, una cosa menor. Se discute si la escuela tiene que enseñar las capacidades, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de razonamiento, etcétera, o contenidos, o ambas cosas. ¿Qué pasó en Formosa? Bueno, evidentemente a la hora de hablar de problemas educativos siempre van a haber muchas opiniones. Bueno, esto es un análisis que yo hago personalmente. Y esta resolución de la que yo hablo, la 314/12, obviamente durante que era ministro el doctor Zorrilla, y ha venido como bajada de línea, obviamente, a todas las escuelas y a partir de allí las planificaciones de los docentes tienen que estar en esa dirección, pero bueno, viste que acá se dicen nacionales y populares y todo el verso, algo así como una especie de nacionalismo provinciano que tenemos en Formosa. Pero esta idea la toman de los organismos internacionales de crédito, ¿sí? Estas ideas de enseñar por capacidades, yo la he escuchado varias veces a la profesora Patiño hablar de que esto es la extensión del neoliberalismo en educación, esto de la enseñanza por capacidades. Y lo que ocasiona es un vaciamiento de contenidos o eso en términos de nuestras planificaciones, contenidos. Pero en términos de algunos especialistas, como por ejemplo Emilio Tentifanfani, que es un gran sociólogo de la educación, sociólogo argentino, habla de conocimientos duros. Por ejemplo, eh, si tengo que hablar del rubro en el área de historia, donde yo me especializo, si vamos a hablar de conocimientos duros, tenemos que enseñar que la Revolución Francesa, por ejemplo, tuvo ciertas etapas, fue violenta, corrió sangre, se perseguían entre adversarios, o sea, los hechos específicos, esos son los conocimientos duros. Si quiero, por ejemplo, pasarme a las matemáticas, y bueno, y tengo que enseñar las divisiones de dos cifras, de tres cifras, o sea, y dice este sociólogo que la única oportunidad que tenemos para aprender eso es en la escuela. Saliendo de ahí, nadie más nos va a enseñar los conocimientos duros. Y eso es lo que después se demanda en las universidades o incluso en los institutos de nivel terciario. Y eso es como que en el sistema educativo formoseño para el secundario
empezó a ser aborrecido el conocimiento duro. Cuando uno quiere hablar de conocimientos duros en historia, te tildan de enciclopedista, más o menos como que estamos enseñando como si estuviéramos en el siglo XVIII, donde el enciclopedismo planteaba que hay que saber de memoria un poquito de todo. De esa manera nos llaman despectivamente a los docentes que queremos enseñar conocimientos duros. Y lo que plantea la resolución 314/12 es que hay que hacer hincapié en las capacidades. Y hablan de 5 capacidades. Por ejemplo, comprensión lectora, producción de textos, resolución de problemas, pensamiento crítico y trabajo con otros. Pero lo que ellos acá a nivel provincial olvidan o quieren olvidar, no sé cómo es el tema, es que las capacidades solamente se pueden desarrollar sobre la base de los contenidos. Ahí hay una confusión que yo creo que ellos mismos fomentan esa confusión y no ponen las reglas claras. ¿Me estás escuchando, Gabriel? Sí, Rufino, perfectamente. Sí. Yo tuve un breve periodo en que fui profesor, en una época lejana. Yo era recién egresado del bachillerato, y en esa época faltaban profesores, y bueno, historia precisamente fue una de las materias que enseñé. Y recuerdo que teníamos, plazos para completar determinada cantidad de información que teníamos que enseñar, claro, ¿cierto? Los periodos históricos, y era había que enseñar a entender cómo habían ocurrido estos sucesos históricos, al mismo tiempo que había que demandar del alumno que entienda, que ingrese esa información para luego lo desarrolle, lo explique y tenga una comprensión de todo lo que fue ese periodo, ¿no? Entonces, no solamente enseñamos a pensar, yo trataba de enseñar a los chicos a que comprendan, a comparar la época, aquella época, por ejemplo, la Revolución Francesa, con nuestra época, ¿no es cierto? Comparar qué tenían en común ambos periodos, qué puede suceder en un momento revolucionario, ¿no es cierto? Porque luego, a partir de la Revolución Francesa, hubo otras revoluciones. Entonces, a partir de ese conocimiento, de ese periodo determinado, se extrapolaba una serie de conclusiones y una serie de capacidades, digamos, de entendimiento. Claro, ahí, sí. Entonces ya ahí vos estarías, con eso ya estarías en el pensamiento crítico, pero lógicamente primero tuviste que hacer todo el recorrido de hablar de las causas que originaron, claro, la revolución, de los desencadenantes, de los hechos, hablar de datos, o sea, ahí estamos hablando de datos. Pero en la actualidad hay una tendencia en nuestra provincia a decir que los datos lo único que sirven es para enseñar en forma memorística. Entonces es como que se detestan los datos puros, los datos, y se pretende que se pase directamente al pensamiento crítico. O sea, pero después está la otra cuestión. Anda a ser crítico en Formosa. Buena observación, ¿no? Claro, imagínate si la misma resolución dice resolución de problemas, dice como una capacidad. Pero imagínate que yo le dé a mis alumnos abordame desde el pensamiento crítico y la resolución de problemas, ¿por qué la escuela en la que estudió tu papá o estudió tus abuelos hoy día ya casi no tiene matrícula? ¿Sí? Y van a tener que empezar a hacer algunos análisis de los procesos económicos de los últimos 30, 40 años
y después seguramente que los resultados que salgan de ahí no le va a gustar a las autoridades. Tal cual. Rufino, a ver, hay cosas que aún la gente que no se dedica a la enseñanza, bueno, está alarmada, ¿no? Está preocupada. El hecho de que los chicos que salen de la escuela secundaria en Formosa tienen serias dificultades, no ya para ingresar a la universidad, sino para ingresar a trabajos sencillos, ¿no? Siempre doy este ejemplo, porque fue una información que lo rescatamos desde un trabajo periodístico de este canal, una entrevista que hizo David Torres, nuestro movilero, hablando con el jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29, que nos dijo, de 2.100 chicos y chicas formoseños que se anotaron, solo 850 fueron declarados admisibles, es decir, para luego ver si se los podía, digamos, ingresar. Pero la mayoría, casi el 60%, fueron rechazados por resultar inadmisibles porque no tenían la capacidad intelectual necesaria para entender una instrucción militar. Estamos hablando de ser soldado voluntario, no estamos hablando de otra cosa más compleja, ¿no? Sin embargo, estos chicos no tenían la capacidad básica para entender una instrucción militar y me hizo acordar lo que pasó en la fábrica Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires, cuando abrieron una fábrica nueva, una planta nueva, llamaron a 300 puestos de trabajo para obreros industriales, y la gran mayoría de los chicos que se presentaban, de los muchachos o personas jóvenes, bueno, rebotaban porque no tenían la capacidad de comprensión de texto para entender un instructivo, para manejar una máquina dentro de lo que es una planta de montaje de una fábrica de automóviles, ¿no? Entonces, ojo, no es que nuestros chicos no saben lo necesario para tener éxito en la universidad. No saben ni tienen capacidad de comprensión, capacidad crítica, capacidad de entender un texto, ni los conocimientos necesarios tampoco para ser soldado voluntario o obrero de una fábrica. Bueno, y yo entiendo, Gabriel, que esto pasa porque, como te decía al principio de la conversación, en el sistema educativo formoseño, y quizás también esté pasando lo mismo en otros lugares, empezó como una especie de demonización de la memoria, ¿sí? Es decir, de que nuestros alumnos tengan que saberse determinados datos de memoria. Se empezó a demonizar eso, diciendo que esa era una enseñanza de la época del conductismo, donde se enseñaba en forma memorística. Es como que se empezó a detestar todo lo que tenga que ver con la escuela sarmientina, bajo el fundamento de que es una educación del siglo XVIII, del siglo XIX, y es como que a partir de ahora el alumno tiene que construir sus aprendizajes, que como discurso está lindo porque queda simpático decir que los docentes ya tienen que dejar de ser autoritarios, que el alumno debe participar de la construcción del conocimiento, o sea, suena lindo en forma de discurso, pero ¿qué pasa si el docente, por querer ser constructivista, llega al aula y pregunta, ¿qué quieren aprender hoy? ¿Qué quieren aprender? Construyamos el conocimiento, aprendamos juntos. Y no prepara su clase antes de entrar al aula. Y ese tipo de propuesta supuestamente novedosa, lo que está ocasionando es un vaciamiento de conocimientos duros. O sea, ¿a qué me refiero con los conocimientos duros? Si es que estamos enseñando historia,
el alumno debe saber que la revolución es tal y tal cosa, que es un cambio drástico, un cambio profundo, que implica violencia, que implica amplia participación popular, o sea, y esos datos necesariamente los debe saber de memoria. ¿Por qué? Porque si salen del secundario y van a que, no voy a hablar ni siquiera de la universidad, Gaby, hablemos de los programas para ingresar al ejército, porque en más de una oportunidad he preparado alumnos para ingresar al ejército o a la gendarmería. Ahí lo que le preguntan son datos, son conocimientos duros. ¿Y qué pasa si los alumnos no llevan eso desde el secundario? Y vos podés ser, porque ahora también inventaron eso de las capacidades socioafectivas, o sea, vos podés ser muy piola, podés ser muy simpático, muy empático, pero ¿qué pasa? Cuando te evalúan para admitirte en un puesto de trabajo o para ingresar al ejército, ahí no influye ni Basterra, ni Fran, ni Zorrilla, no influyen ahí. Y entonces el estudiante va y se topa con una realidad extremadamente distinta y de ahí vienen los fracasos, ¿sí? Y obviamente después los padres con mucha razón dicen que en el secundario no los estamos preparando para ingresar a tales lugares. Pero acá no tiene la culpa ningún director, ningún delegado zonal, en esto de los contenidos, digo. Quizás en otras cosas sí, pero en esto de los contenidos, acá la bajada de línea viene desde el Ministerio de Educación de la provincia. Rufino, te agradezco este panorama que nos has brindado porque realmente me parece muy importante que entendamos, porque vemos cuál es el problema, pero no sabemos cómo empezó este problema, cuál es el error, cuál es qué está detrás de esta decadencia educativa. Creo que, digamos, metiste el dedo en la llaga, nos estás indicando uno de los motivos, ¿no? Hay otros también, ¿no? La politización de la docencia, que ponen a los más chupamedia. La mala alimentación de los alumnos, tenemos que decir. También. Pero está bueno esto de indagar qué cambios hay que hacerle a este sistema educativo para que no se repitan estos problemas. Te agradezco mucho, Rufino.